En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido, un libro eterno y cambiante, y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Sean todos bienvenidos a Bibliófilos. Este es el octavo, creo que es el octavo. Es el episodio número 8 en el día de hoy. Estoy con un invitado especial, pero antes quiero mandarle un fuerte abrazo y saludos a José Capristo, mi coequiper acá en Bibliófilos, que en el día de la fecha no pude estar por cuestiones laborales y desencuentros. Pero nada, José, te mandamos un abrazo grande, ojalá estuvieras presente. En el día de hoy tenemos el enorme honor de tener presentes acá en el estudio mayor de Grupo FM a Pablo Nardi. Pablo había aparecido en el episodio anterior, si ustedes recuerdan, con una participación estelar, recomendando y charlando un poco con nosotros a la distancia. Se dio la casualidad de que de repente pudo venir a la isla y ya teníamos programado este encuentro. Así que es un placer, Pablo, tenerte con nosotros en el día de hoy. Gracias, Fede, es un honor para mí también. Y quiero saludar primero a José, a quien vi ayer, antes de ayer nos encontramos los tres en la feria de editoriales de Ollovia. Hablamos apasionadamente, yo pensando que al final íbamos a poder completar la charla acá. Así que no se pudo. José quedará para la próxima y gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, para aquellos que nos están viendo y que por ahí no conocen a Pablo, Pablo es escritor, docente, periodista cultural o periodista en general. Periodista, me gusta llamarme periodista cultural, pero la verdad es que hasta hace una semana trabajé en una revista que no era de periodismo cultural. He hecho notas de todo tipo, desde urbanismo, defensa, energía. Entonces, si yo te digo que soy periodista cultural, de algún modo estaría mintiendo. Ajá. Pero al mismo tiempo sería cierto, porque a mí lo que me gusta del periodismo es realmente el área cultural. El área cultural, bueno, entonces sabemos, definamos como hedonistamente. Sí. Lo que nos gusta hacer, así que está bueno. Sí, es verdad, por ahí uno le gusta decir su profesión de acuerdo más a lo que más le gusta y no tanto a lo que más hace. Pero está muy bien, yo creo que hay que repensar un poquito eso, ¿viste? Porque por ahí necesariamente hoy en esta era de contenidos virtuales, de contenidos de características culturales o de goce, por ahí es donde vos pones tu energía, tu pasión, tus ganas, todo tu deseo, y sos empleado de la administración pública en otra. Entonces, ¿qué es lo que te define, tal vez? Y no, bueno, yo me defino en esto o dentista, ¿viste? No, bueno, sí, soy dentista, estudié dentista, pero a mí lo que me apasiona es tocar música clásica. Definite como músico de música clásica, amigo. Mi día empieza a las 10 de la noche cuando llego al club con los muchachos. Sí, bueno, soy jugador profesional de fútbol 5. En ninguna liga, solamente con mis amigos. ¿Sabes que me acuerdo de los poetas? Pienso en muchos poetas, ¿viste? Que tienen esos trabajos. Recuerdo particularmente a uno que se llama Alejandro Rubio, que de Buenos Aires, que el tipo trabaja, espero que no escuche esto, pero sé que trabajó muchos años en un estacionamiento, en un horario nocturno. Claro. En un estacionamiento público en horario nocturno. Es decir, y se llevaba los libros, tipo leía enloquecido y escribía sus poemas ahí. Y no te decía, yo trabajo yo soy poeta. Claro, pero por supuesto. Su vida interior era la que realmente contaba. Claro. O no sé, pensar en Kafka no como escritor, sino como aduanero. Sí. No. Sí, no. Y pensemos, ¿no?, que la historia después termina reivindicando a Kafka, porque Kafka editó muy poco y muere intentando quemar gran parte de su obra, que Max Brod después, el amigo de él, digamos, termina faltando a su palabra, y por eso tenemos esa gran obra en la literatura del siglo XX. Sí, y también hubo un tiempo en que Kafka trabajó el padre era comerciante, y trabajó también con el padre, otro trabajo que tampoco le gustaba, y además se llevaba muy mal con el padre, viste que tiene ese libro que se llama Carta al Padre,
Y también, es decir, uno piensa en la vida de Kafka, él no tenía ese reconocimiento literario que hoy vemos. Él era un empleado mayormente administrativo, como decís vos. Y hoy lo vemos como escritor. Solo, y no uno de los grandes. O De los podríamos más decir, grandes. bueno, Borges se autopercibía como... ¿cuál era el cargo que tenía con... Inspector con el de peronismo? aves. Inspector de aves. De aves y Inspector- corrales, algo así, sí, sí. No, soy inspector de aves y corrales, decía el tipo, ¿no? Que renunció el segundo día, ¿viste? Dice, esto es una humillación, lo era. Lo era. Pero viste que antes fue bibliotecario, Borges, y él tampoco se asumía bibliotecario. O sea, le gustaba escribir los poemas, o la biblioteca, el paraíso, qué sé yo, pero él no se asumía a sí mismo como un bibliotecario de oficio. Él escribió sus mejores cuentos en la biblioteca. Claro. No en la Nacional, sino en una biblioteca del barrio de Boedo. Y también, o sea, era un oficio que era paralelo a lo que de verdad le interesaba, que era la escritura. Así que nada, hay que autopercibirse sobre el goce. Sí, yo creo que sí. O sea, que el goce sea el eje alrededor del cual nosotros percibimos nuestro oficio, ¿no? Y está muy bien, está muy pero muy bien. Entonces, escritor además. Sí, escribo mucho. Va, no escribo mucho, pero escribo. Pero para mí, digamos. En algún momento se llegará a la publicación, no ha llegado todavía. Quizá me gusta cuidar eso, me gusta ir lento. Y precisamente, como decíamos, en relación a lo que decíamos antes, me gusta que no tenga el ritmo y la rapidez y la espontaneidad de otros laburos. Por ejemplo, cuando vos sos docente tenés que estar todo el tiempo preparando la clase que vas a dar la semana que viene, el mes que viene. Cuando sos periodista, ni te digo, No, la nota olvidate, del mismo claro. día. Sí. Y en cambio, Es para ayer, amigo. Claro, sí, es que es así. Y en la literatura, en cambio, sí me gusta tomarme ese tiempo, escribo hoy, lo corrijo dentro de 4 meses, a los 6 meses descubro que eso era parte de otra historia que había escrito antes y la agrego. Hay como un trabajo más de artesanía. Claro. O sea, me gusta defender ese espacio, ¿no? De la Y está escritura. muy bien, está muy bien. Venís de talleres literarios, me contabas también un poquito, o sea, tenés una experiencia de formación en escritura desde talleres literarios, que es una experiencia diferente a la académica. Sí. Bueno, recién antes de empezar hablamos, ¿no? De que vos venías de las letras, de la carrera de letras, y yo te comentaba que era interesante, porque yo vengo de otro mundo, claro, que es el del taller literario. Es más trinchera. Es la trinchera. Es la trinchera de la línea escritura, fuego, ¿no? Claro. Sí, y es donde a mí me encanta. Bueno, yo soy fueguino, viví acá hasta los 18 años, y después me fui a vivir a Buenos Aires, donde dije, bueno, yo quiero escribir. Ahí empecé a leer a Borges, por ejemplo, a Borges lo leí la primera vez a los 18, y empecé a ir a talleres, pero de escritores que a mí me gustaban. Entonces yo sabía que existía la posibilidad de ir a talleres con gente que yo admirara. El primero que fui fue de Selva Almada, por ejemplo. Claro. Que no enganché, ¿viste? O sea, me decían cosas para las que yo no estaba preparado. O sea, yo creía que era un genio. Como todo aquel que Que empieza, no lo soy. todo neófito cree y que los demás no lo entienden. ¿Viste? Y yo... La incomprensión como excusa. Sí, no me entienden porque yo soy otra cosa. Y me dieron con No están todas. listos para mí. Sí, y me dieron con todas. Y el otro, que daba ella con Julián López. Que hoy Julián López es conocido por su novela Una muchacha muy bella, le fue muy bien, pero en ese momento no lo conocía nadie. Tiene otro también, ¿no? Y ahora La ilusión de los mamíferos. La ilusión de los mamíferos. Sí, Librazo. gran novela, gran. El novela. tipo es un genio. Bueno, pero no me la banqué, me fui. Y después en la Devoluciones muy duras. Sí, me la fui con alguna excusa, qué sé yo, viste, uno era muy joven, me las tomé. Pero lo que me dijeron me quedó en la cabeza. Ahí, por ejemplo, recomendaban la lectura de Raymond Carver, que yo no sabía quién era. Y bueno, sí, pasé por otros. Después en la facultad tuve un profe que era Enzo Maqueira, que escribió una novela que se llama Electrónica, muy buena. Después la pegó, en ese momento tampoco era tan conocido. Después fui al taller de Gonzalo Garcés, otro escritor. Ahí hicimos periodismo cultural. Ahí es donde yo me formé más como periodista ahí que en la carrera de comunicación. Mirá. Y después pasé al taller de Abelardo Castillo, donde ahí, bueno, era un taller de cuento, ¿no? Gran cuentista, Belardo. Sí. La obsesión con el cuento perfecto. No, una locura, una locura. Gran. Ahí fueron, no sé si 3 años, ya ni me acuerdo. En un momento me fui, después volví. Fue extraordinario. Después también un tiempo con Federico Falco, que también fue muy formativo. El de Abelardo y el de Fede fueron muy formativos los dos. Pero claro, en líneas generales, no es académico. Es una mesa larga, como si fuese esta, un poco más. La gente que viene, siempre hay uno que está en la punta, que es el escritor, digamos, el que maneja todo. Y bueno, y es llevar lo que vos escribiste en la semana, ¿viste? Te dan con toda. Algunos te ametrallan. Uno a veces va a buscar halagos y te encontrás con que hay gente que no te halaga, pero que está preocupada por tu texto. Y precisamente porque está preocupado por tu texto, no te halaga. Quiere mejorarlo, ¿entendés? Quiere que que tu texto salga mejor de lo que entró. Y es como toda una filosofía. Otra gran maestra que yo no la tuve, nunca fui a un taller de ella, pero que me gusta cómo piensa la escritura, es Eve Ward,
que tiene esa idea también como de... Como de la escritura, como una especie de cultivo, ¿no? Como algo... vos llevas tu pieza, llevas tu artesanía y bueno, entre todos de a poquito te aportan para hacerlo mejor, como una cosa más humilde. Sí, hay una cosa como más colaborativa, ¿no? Eso, sí. Porque Más uno va comunal. claro, uno va con esa idea un poco cliché del escritor que va a romperla, escribir la gran novela de la generación y ahí como que te encontrás con gente que realmente, que son amigos, compañeros, que vienen de edades muy distintas. Yo siempre era muy joven y había gente más grande, viste, que me apadrinaba, me madrinaba. Y bueno, y eso fue lo que hizo que por ahí el acercamiento a la literatura es muy, que yo tengo por lo menos, es muy de la escritura, muy genuino. Incluso a la hora de dar clases te diría que mi mayor formación, a lo que más bola le doy tiene que ver con eso, con la idea del taller y no tanto con la idea del profesor que ilumina, viste, a los alumnos que están todos aprendiendo porque están vacíos y deben llenarse. Bueno, eso no me interesa, ¿no? Y además, y sobre la noción de la docencia, ¿no? Es una idea ya caduca, porque no hay ningún pibe, o sea, tal vez nosotros, una generación anterior, vos sos un poco más joven, pero en mi generación yo me acuerdo, digamos, cuando llegabas al circuito educativo, ¿no? Te insertabas en cuarto grado, en jardín de 4, Sí. ¿no? Hacías preescolar, después jardín y demás. Vos no venías con un conocimiento previo, tenías la experiencia filial, paterno-materna, que nuestros padres paternaban con cierto desapego, no tenían esa presencia tan fuerte como la que tenemos nosotros hoy de estar como más involucrados. Mi madre era una cosa, viste, abría la puerta, salgan a jugar afuera, una divina, o sea, no hay reclamo con respecto a esto, sino que los roles han cambiado. Y yo me sentaba y consumía programas de televisión y dibujitos que no venían con un condimento extra en términos de formación. Hoy por hoy, todo pibe o piba, nene pequeño, se sienta con 1 año y medio a consumir contenidos audiovisuales en redes sociales, en YouTube, en canales, y acceden a un proceso de formación en términos de voz. Yo que sé, mi nene tiene 7 años y desde que tiene 4 consume cosas de terror, porque él ya ha descubierto que ese género es el de él. Sí, ¿no? sí. Yo, tal vez ese proceso era como mucho más extenso en niñeces anteriores, ¿no? Sí. Entonces, no hay pibe o piba hoy por hoy que tenga 14, 15, 16, 13, 8, 9 años, que esté vacío, ya viene con un contenido previo. Ya viene, viste, con algo. Sí, incluso te diría con nociones estéticas previas. Porque yo varias veces escuché de gente que habla, y yo estoy de acuerdo, de que y me di cuenta con mí mismo y con otros también, de cómo hay un entrenamiento estético a través de las generaciones. Por ejemplo, mis alumnos de 14 años ven Dark, una serie completamente intrincada, y entienden perfectamente. O sea, obviamente, la cabeza tiene que laburar, pero pueden armar todo ese cuadro temporal, viste, de A fragmentaciones. mí me costó horrores, es más, dejé Dark porque me exigía demasiado. Sí, pero estos pibes, yo decía, leímos un cuento, qué sé yo, el del propio Abelardo Castillo, no, que no sé. Muchachos, ¿vieron Dark? ¿Entendieron? Sí, bueno, entonces ya está. Claro. Y ahí se dan cuenta de que es verdad, no porque esté escrito es más difícil, tiene un entrenamiento estético que otras generaciones. Yo a mis 14 no sé si hubiese entendido Dark. Claro, Yo creo que no. ¿Mm? Pero es una locura eso. Y bueno, y también otra cosa es que a veces la escuela como que termina por... bueno, Bourdieu, viste, Pierre Bourdieu hablaba mucho de esto, de cómo a veces la escuela premia o valora ciertos saberes y deja de lado otros. Y capaz que los pibes y las pibas tienen esos otros. Por ejemplo, alguien que viene del mundo del trap o del rap y conoce la rima. O no sé, los pibes, los otakus, ¿no? Los que consumen anime y demás, Sí. por lo general tienen un manejo del vocabulario de japonés Sí. que es completamente intrincado, y los pibes, o sea, saben de cultura japonesa, Sí, saben sí, de sí. historia de Japón, saben o sea, se sumergen en ese mundo, bucean sobre Bucean, esa la es la información, palabra, ¿viste? sí. Y tienen un montón de información para dar. Un montón de información. Tal cual, y con eso ellos le dicen anime. Pero tengo una alumna a la que le pregunté esto, porque sabe mucho de anime, y le digo, ¿por qué no me contás un poco? Y me contaba que existen, que el tipo que hace los mangas se le llama el mangaka, no sé, Claro. había como varias cositas, ¿viste? Ajá. Y yo, wow, No. yo esto no lo sé. Es re loco porque, a ver, yo me crié con Pokémon, con Dragon Ball Z, Full Metal Alchemist, Naruto, 2 o 3 más de eso.
pero no tenía eso que vos decís, el buceo, ¿viste? En internet vos te metés y buceás realmente en lo que a vos te interesa. Y la escuela yo creo que todavía no le está dando bolilla a eso. No. Y hago mea culpa, porque No, yo igual sé. de todas Sí. maneras, a mí me parece que un poco el circuito educativo, al ser tan grande, Sí. o sea, la estructura es tan grande, que las modificaciones siempre llegan tarde. O sea, el sujeto de estudio o el sujeto principal, que es el alumno a lo largo de todo el circuito educativo, siempre va un poco a destiempo de lo que el sistema educativo le ofrece. Es natural. Sí. No se puede ser tan dinámico a la hora de pensar contenidos pedagógicos. No. Seguir al ritmo de esa transformación veloz y a pleno que los pibes van sufriendo año tras año. Sí. ¿Viste? Porque te aparece una nueva app, una nueva red social, te dinamita el sistema de comunicación y ¿viste qué haces con eso? La palabra dinamitar me encanta, porque es verdad, es así. Y a veces también es cierto que uno no puede ir atrás de todas las modas. O sea, hay como algo de adaptarse al nuevo adolescente, al nuevo sujeto que tiene sus nuevas relaciones, sus nuevos vínculos y maneras de ver el mundo. Y al mismo tiempo hay algo que es de conectar con la tradición previa. No para acatarla totalmente, pero conocerla, aunque más no sea para romperla, ¿no? Hay Claro. algo, o sea, la función educativa es conectar lo nuevo con la tradición y ver qué se genera en ese cruce. Sí, ¿no? bueno, y en el sistema educativo y en las estéticas literarias también. ¿no? También, sí. O sea, es una cosa que se tiene en cuenta de dónde venimos para poder de alguna manera reformularlo. Yo nos vamos a traer acá un poco lo que nos compete, después de Todo esto esta fue lo intro que no nos divina, competía. estuvo muy bien igual, para hablar un poco acerca de novelas de iniciación. Cuando te invitamos acá al podcast, sugeriste novelas de iniciación y parte de esa misma lectura y esa misma propuesta era novelas de iniciación, pero al mismo tiempo el proceso de iniciación como lector. Claro. Entonces nos Sí. quedaba ahí más o menos dando vuelta. ¿Qué novelas de iniciación son las que más te han marcado? ¿Cómo ha sido ese proceso de lector para vos? Y mira, yo podría pensar, yo trataba de pensar qué es una novela de iniciación sin ir a las definiciones académicas, ¿no? Pensando qué era lo que uno asocia en el sentido común a la novela de iniciación. Y yo pensaba que es aquella que hace que el personaje principal pase de ser un niño o un adolescente a un adulto, ¿no? Ajá. O aunque sea que algo cambie, pero que cambie para siempre en esa persona. Entonces yo pensaba, claro, esto tendría que hablar de alguna manera de lo que cambió para mí, ¿no? Como lector. Yo creo, al menos en mi caso, y después me dirás vos, ya en la facultad hubo algo ahí de empezar de descubrir que yo quería ser escritor, Ajá. ¿no? Y me parece que muchas novelas de iniciación tienen también que ver con un personaje que quiere ser o escritor o artista en general, ¿o no? O deportivo, que quiere lograr algo. Entonces yo me identificaba mucho con esas novelas del joven que quiere ser escritor. O del joven también que por ahí siente que no encaja. Bueno, eso le pasa a cualquier joven, ¿no? Pero me identificaba con esas novelas. Y yo pensaría en la novela de alguien que quiere ser escritor, primero, y la anoté acá en el celu cuando pensaba en este tema, es Los Detectives Salvajes de Bolaño, de Roberto Bolaño, el chileno. Un novelón. Novelón en todos los sentidos de la sí, palabra. Es una gran obra. Un ladrillo. Un total. ladrillo. Publicado en 1998, es el libro que le dio la fama a Bolaño. Porque antes él escribía en Chile, bueno, después se fue a vivir en realidad vivió su adolescencia en Chile, después se fue a México, al DF, y después vivió en España. Casi un maldito, un obsesionado con los malditos, ¿no? Sí, sí. Y también un poco border, digamos, en su estilo de vida. Es un personaje muy interesante, Bolaño, en su característica biográfica Sí. y en su faceta casi de diario que lleva, ¿no? Sí. En términos como más interpersonal. Yo soy muy devoto de Bolaño, Sí, me gusta? gusta mucho, pero sobre todo me gusta su poesía. Ah, mira, Me gusta que es lo mucho, contrario de lo mucho, que diría mucho, cualquiera. mucho su poesía. Porque él quería ser poeta y tuvo la desgracia de ser novelista. O sea, novelista también es poeta, ¿no? Pero él estalló por ser novelista, Por ser novelista. Y algunos cuentos muy buenos, como Sensini, que es un tipo que que ganaba todo el tiempo concursos literarios, en fin, tiene varios cuentos. Pero lo que él la pegó fue con las novelas. Y él en las novelas se la pasa hablando de poesía, ¿no? Bueno, él se va a vivir a España, en Gerona. Él la pasaba muy mal, trabajó en un camping de sereno. Bueno, otros laburos de los que estamos hablando antes, ¿no? Trabajó como sereno, después trabajaba vendiendo artesanías en ferias. Y el tipo escribía, pero como un descosido, realmente. Y él escribía, como tantos otros, con la veta de la nostalgia. Él recordaba ese México DF en el que había estado
Y en esa novela, en Los Detectives Salvajes, habla de un personaje que se llama García Madero, un chico de no sé si 20 años, obsesionado con un movimiento literario que se llamaba el infrarrealismo, ¿no? O no, los real visceralistas, cuyo principal objetivo era oponerse a Octavio Paz, que era como el gran Pope, claro, sí, exacto, el Pope, sí. ¿no? Había que oponerse a alguien. Y los tipos, bueno, y García Madero era un tipo que se la pasaba de café en café, empieza a estudiar Derecho, decide que no va a estudiar Derecho como sus tíos querían, porque era huérfano, y dice, empieza la novela con él diciéndole a sus tíos, no voy a estudiar Derecho, ya no quiero hacerlo más, y se va a su pieza y llora toda la noche, porque descubre que es verdad, que no va a ser abogado y va a ser poeta. Bueno, leer eso a los 18 años para mí es una locura, que encima me estaba cambiando de carrera, pues yo había ido a estudiar economía a Buenos Aires, y me terminé cambiando a comunicación. Y García Madero, y no solo escribía poesía y se metía en altillos sucios donde leía a Baudelaire en voz alta, también el tipo estaba con chicas, garchaba, se peleaba con los muchachos, agarraba trompadas. O sea, era como toda esa cosa hormonal, ¿viste? Esa libido, ¿viste? Puesta hacia todos lados, como una cosa, un terremoto. Y eso es lo que yo era. Entonces yo sentía que era una iniciación. Ese es un libro de iniciación. Por completo. ¿Vos cómo ves tu biografía de lector? ¿Cómo lo...? Yo pasé por algunos que debo haber leído a los 15 años. Leí Sobreros y tumbas a los 15 años. Ah, mirá. ¿Viste? Es la edad para leer a sábado. Es Después sábado. ya no sé si... No podés volver. Sí. Lo he intentado y Sí. no es una experiencia... el libro ya no me habla. Claro. ¿Viste? Claro. Pero cuando tenés 17, 16 años sobre héroes y tumbas, si te animás, pues también es un libro extenso Sí, y sí, complejo, sí. ¿no? Yo sentía que estaba enamorado de Alejandra. ¿Viste? ¿Quién no estuvo enamorado de En un nivel, pero además ahora, mirando a la distancia, un nivel de toxicidad que manejaba Alejandra. ¡Amigo! Y Sábato. ¡Amigo! Porque era y Sábato sí, también, ¿no? sí. Porque después... pobre Es viejo, ¿viste? No queremos cancelar a nadie. No, ¿viste? no, Pero- en esa época era así, no vamos a extraerlo como alguien individual que tenía ciertos, porque era así, uno piensa en El Túnel también, ¿viste lo que era Juan Pablo Casel? Sí, Era no. también así. Pero esas son las cosas que cuando uno es chico, a esa edad, son las que más lo enganchan. No te engancha el amor sano, el amor libre, responsable. Claro, sexo afectivamente No, responsable. no, No, no te dame importa. enfermedad, muerte, tortura, Mirá, sufrimiento. Con decirte que, otros trabajos que tengo ahora, flamantes de bibliotecario en la escuela del colegio, y me vienen a pedir libros de amores, pero tóxicos. Yo en joda digo, bueno, de amor responsable, no. Quiero el tóxico, el stalker, ¿viste? El que da la vida por el... Todo es cliché, por Claro, aparte. obvio. Pero en esa edad querés eso. Y está bueno capaz que Sábato sea quien lo vehiculice, me parece. Claro. Antes que leer 50 sombras de Grey, me parece que Y está en bueno. el medio, pero por supuesto, ¿no? Y en el medio te termina Historia Argentina, tiene este fragmento maravilloso que es el Informe sobre Sios, que es una novela en sí misma, que es la obsesión del padre de Alejandra con los Sios, que es también una referencia velada hacia Jorge Luis Borges y un posicionamiento estético con respecto a lo que era la literatura, más o menos evidente, que uno puede dilucidar ahí. Los versos iniciales del Informe sobre Sios son una locura. Y yo quería eso, quería ese romanticismo gótico, ¿no? Sí. Había leído, estaba obsesionado con los románticos ingleses a los 17 años, o sea, leía a Byron, a Shelley, a Keats, Mirá. ¿viste? Sí. Todos habían muerto a los 23 años, yo no quería el club de los 27, quería el club de los 23. de los Eso ya era ser 23. anciano. Sí, sí. Era... y me había gustado mucho. Ahí en el medio también, por supuesto, había leído de más pequeño a Mark Twain. Ah, con bueno, Huckleberry Finn y Tom mucho más Sawyer, luminosa muy esa divertida. novela, más que Sábato, a quien le decían Ernesto Sótano, ¿viste? está muy bien. Está muy bien. Pero era muy oscuro, claro. Mark Twain es todo lo contrario, es la luz de la vida, ¿viste? Es celebratoria, es hermosa esa novela. No, y además me hace reír mucho Mark Twain. Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso. Las Tiene unos aventuras cuentos. de ¿Huckleberry Finn? No, las aventuras de un yankee en la corte del rey Arturo. Ah, es una sí. gran novela olvidada. Gran novela olvidada que reivindicaba a Abelardo Castillo. Como una de las mira. pocas novelas que tenían un trabajo de investigación sobre el medioevo bien realizado, decía Castillo sobre esa novela. Mira, no la tenía esa.
Pero la novela de Huckleberry Finn, esa ya de infancia te diría, me cambió la vida. Y te voy a decir una cosa, mira, me hiciste acordar algo, una reminiscencia. Yo cuando estaba en la escuela, fui al CIEU. Me acuerdo que en un momento yo sentí, y esto lo conté en el taller de Abelardo, mira, me voy acordando, tenía 16 y yo sentía que había ya abandonado la literatura para siempre. Esto se lo conté en el taller de Abelardo y él dijo, y yo a los 16 había abandonado el sexo, ¿viste? Se me cagó de risa. Pero bueno, yo en ese momento lo veía así. Y llega un día un invitado a la escuela, nos mandan a todos al Zoom, que es el salón de usos múltiples, y el invitado era un tipo que se llama Ricardo Forster. Quizás lo ubicás, sí. Que ahora es asesor presidencial, bueno, por ahí está muy vinculado con la política. Pero siempre tuve esas vinculaciones, pero yo lo conocí como un lector, porque él fue a hablar de sus lecturas de infancia. Era una charla que se llamaba Lecturas de Infancia. Y el tipo llega, se pone a hablar, viste, en estrada. En ese momento tenía un programa que se llamaba Filosofía, no Filosofía aquí y ahora, porque ese es de Feynman, sino otro, pero también de filosofía. Está del mismo ciclo, más o menos. El canal Encuentro. Sí. Después lo vi, está muy copado para buscar en YouTube, lo recomiendo. Bueno, y él viene y se pone a hablar de las lecturas de infancia. Y un tipo muy apasionado, usaba, ahora lo pienso un poco barroco con el uso de las palabras, pero yo en ese momento era un barroco. A mí me querías, claro. Yo andaba con el diccionario y hacía todas. Sí. Y este tipo usaba unas palabras, pero las hilaba de una forma totalmente seductora. Y yo estaba sentado ahí en un momento y dice, bueno, pero quiero saber qué han leído acá, quiero saber un poco qué han leído ustedes. ¿Cuáles son las lecturas que los marcaron en la infancia? Y la mayoría decía Harry Potter, y dice, bueno, está muy bien, sí, Señor de los Anillos, y dice, bueno, me gusta mucho, mi hijo lee el Señor de los Anillos. Y yo le digo, le digo Mark Twain, y le digo otro que es de Stevenson, creo que se llama La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, dice Mark Twain. Y el tipo, viste, los ojos se le ponen, dice, esa es la novela con la que yo conocí lo que era la amistad entre Mark Twain y Huckleberry Finn. Y empieza a contar una escena que es la misma que yo nunca puedo olvidar, que es la de cuando están los tipos tirados en el Mississippi, viste, miran las estrellas, esa noche estrellada, hermosa. Tom Sawyer. Tom Sawyer, ahí está, lo dije mal. Mark Twain habías dicho. Dije Mark Twain, que es el autor, pero es Tom Sawyer. La primera novela son las aventuras de Tom Sawyer y la continuación es Huckleberry Finn. Ahí está, sí, y esta la que yo decía era la de Tom Sawyer. Y yo recordaba otra escena que se la dije, que es cuando la tía, que creo que se llamaba Polly, no me acuerdo el nombre, creo que es Polly, que lo puso a Tom Sawyer a pintar el la cerco. Sí, claro, que él quería zafar y se lo da a otro. Bueno, y el tipo... Que los cambia por una manzana. Se los cambia por una manzana. Se los termina estafando. Y después se bate a duelo con otro en la calle. ¿Te acuerdas que se baten a duelo? Sí, gana trompada. Y obviamente gana Sawyer. Pero lo que te iba a decir es que, bueno, el tipo dice eso, termina la charla y yo sentí que este tipo me había traído de vuelta a lo que yo creía perdido. Llegué a mi casa y volví a agarrar todos esos libros, los de Verne, Viaje al centro de la Tierra, Stevenson, Mujercitas, Hombrecitos, que también. Bueno, todas esas novelas, viste, clásicas, a Poe, bueno, volví. Y de ahí ya no me detuve. Pero yo casi hasta te podría decir que esa fue una conferencia de iniciación, porque me recordó cosas que yo creía olvidadas. No sé cómo es que esto me llevó... porque, ¿qué habíamos mencionado antes? ¿Qué me llevó a todo esto? Estamos hablando de Mark Twain. De Mark Twain. Bueno, y eso fue. El Mark Twain fue como esa chispa que volvió a encender algo, ese fuego que yo creía apagado, pero que en realidad estaba ahí. Estaba dando vueltas. Yo después recuerdo haber leído que tampoco... Yo cuando las he revisitado, la experiencia ha sido decepcionante. ¿Sí? No, sí. También con otras, pero no sé, por ejemplo el Demian de Hess. Ajá, sí. El Demian de Hess. Yo leí la trilogía, ¿no? Siddhartha, Demian, ¿no? Y el Lobo Stepari en su momento, me había fascinado, estaba encantado con la idea de Abraxas, de Dios y el diablo, en la unificación de una misma deidad, ¿viste? Demian como una especie de pibe avanzado, ¿viste? Como una especie de encarnación de una especie de Buda. Maravillado. Y también aparece cierta iniciación en determinado misticismo que a mí me sentía como muy cercana. Después, por supuesto, comienzan a aparecer, porque una de las cosas que tienen las novelas de iniciación es que son formatos transportables, o sea, no muere únicamente en un proceso de realismo. Porque si uno puede pensar en que es un personaje en el cual tiene que emprender un viaje que va a derivar en una modificación de su conducta y una entrada en el mundo adulto, podemos pensar, por ejemplo, en El Hobbit y en la experiencia de Bilbo Bolsón,
¿no? Ajá. Entonces ahí también tenés una novela de iniciación de características fantásticas, donde el personaje sale y vuelve y aparece también, y lo podés emparentar con los 12 pasos del héroe. O sea que toda novela de fantasía que respete los 12 pasos también es una novela de iniciación Seguro. en términos potables, ¿no? Entonces te abre como mucho más el juego. Sí, y está bueno pensar eso, ¿no? De que puede tener características fantásticas del fantasy, y sigue siendo una novela de iniciación en la medida en que los procesos internos que le ocurren al personaje, por más que haya elfos, por más que haya marcianos, es la misma, ¿no? Sí, es lo muy mismo. loco eso, porque y ahí, eso es muy interesante para mí, que es el realismo. Yo a veces pienso en el realismo, viste, que es un concepto muy huidizo y muy conflictivo sí, para sí, teorizar. es esquivo. Que es muy esquivo, siempre que decís algo Subjetivo, es claro. alguien te puede decir, no, pero también, y es verdad, pero yo siempre pienso en el realismo como en eso, como que a veces lo que les pasa a los personajes es real, aunque transcurra en Marte. Vos podés pensar en Bradbury, por ejemplo, y el tipo a veces habla de la condición humana con cosas que transcurrían en Marte, ¿no? Y es una locura, a mí me encanta esa idea. Y sí, y es cierto que se emparenta mucho también con el camino del héroe. Yo pienso en Frodo, también en El Señor de los Anillos, ¿no? Como esa idea de que tiene que cumplir una misión y que en esa misión no solo cambian la realidad externa, ¿no? Que logra salvar al pueblo, lo que sea, sino que también hay algo en el propio personaje que le hace darse cuenta de quién es. Eso en realidad es. ¿Viste? Descubrir, como decía Borges en ese cuento que es el de Tadeo Isidoro Cruz, hay un momento en la vida de un hombre en el que descubre para siempre quién es, ¿no? Y él lo decía hablando de Martín Fierro y de Cruz. Que se reconocen como cara de una misma moneda. Claro. Descubrió que era lobo y no perro estepario, dice, ¿no? Sí, exacto. Y ahí Cruz se pone a pelear con Fierro y los dos descubren que eran amigos. Y descubren quiénes eran. Y Cruz, pero él, Borges lo decía por Cruz, Cruz descubre que él no era de la policía, ¿no? Sino que él iba a ser un bandido. No era perro gregario, sino Claro. que era lobo. Sí, espectacular. Ah, Aparte, no, está bueno maravilloso. pensar en Lobo y en Perro Gregario porque sigue en ese universo de lo pampeano, ¿viste? Como o sea, está muy bien eso. Y me parece fantástico. Y terminan, por supuesto, como no son perros gregarios, o sea, lo que terminan siendo es yéndose a la frontera. Sí, A sí, vivir, sí. digamos, la última de las libertades. Después, por supuesto, en la vuelta Sí. le encontramos como un doblez a eso. Sí. Pero bueno, hubo 10 años entre... Sí, no, pasan otras cosas, pero a mí me gustaba esa forma que tenía Borges de ver las cosas, como de que alguien descubre en un momento para siempre quién es. Que yo no sé si en la realidad pasa. ¿A vos te pasa que vos descubriste en un momento quién eras? No, yo creo que por lo menos es una búsqueda constante y una redefinición constante. Yo en ese sentido me gusta más Heráclito. Nadie baja 2 veces al mismo río. Sí. Esa sensación de mutación constante, Claro. en el devenir del tiempo, digamos, y en el accionar de uno, me parece como mucho más cercano. Todo se ¿no? está moviendo todo el tiempo. Todo el Todas, tiempo. muchas direcciones. Claro, nunca Sí. soy quien creo ser, porque ya lo fui. ¿Viste? Tal cual. Estoy- Cuando me doy cuenta, ya dejé de serlo. Ya dejé de serlo, ese ya no soy Sí. otra cosa. Porque ese otro no lo sabía y ahora que lo soy, ya no soy el mismo. Es muy loco eso. No, sobre todo porque ese conocimiento me muta, Sí, me sí, cambia. sí. El propio conocimiento te cambia a vos del que eras. Es muy loco Claro. eso. Sí, pero cuando yo era adolescente sí me gustaba la idea de la revelación. Me gustaba la idea del descubrimiento de la epifanía. Claro, de por algo que de supuesto, pronto- Dios hablándote del universo, Sí. conspirando Y para so- demostrarte tal cosa. Tal cual, y sobre todo considerando que yo era cristiano, tengo un pasado y una crianza evangélica, y estaba la idea de la revelación constante. Yo pensaba en el apóstol Pablo, ¿no? Y por otra parte, la Biblia. Qué buena fuente literaria, es una cosa que no se puede No, creer. la Biblia es inagotable, es Es posiblemente. uno de los más grandes libros. Sí, Si no el concuerdo. mayor. Sí. Sí. Y, Sobre pero- todo del Antiguo Testamento. Sí. Tiene Sí. Sodoma y Gomorra, la creación de los ángeles, Lilith, las menciones a leviatanes gigantes, Sí. ángeles con trompetas que tiran murallas. Es Sí, maravilloso. David y Goliat, No, todo ¿viste? el pueblo egipcio, las plagas. Bueno, es una locura. No, es maravilloso. Inundaciones, el mundo, todo un pueblo con animales en una balsa que flota, ¿viste? Pecados que nunca se perdonan, que paga el hijo del otro. Mujeres que se dan vuelta y se transforman en sal. Sí. Padres que deben matar a sus hijos, sacrificarlos en un altar para demostrarles a Dios que Dios era lo más importante. Y Dios en el último momento, no, boludo, era un chiste. Tranca, Está bien, boludo. cumpliste. Pero se la hizo pasar. No. Hay que ser. Bueno, esas son las cosas demenciales con las que yo venía cargado. Y por eso pensaba en la idea de la revelación. Y después empecé a pensar que esa revelación tal vez,
una vez que la fe ya había empezado a tambalear, que esa revelación tal vez debía ser intelectual. Tal vez debía ser ya no del orden de lo espiritual, porque ya para mí había caído, pero quizá del orden de las ideas, quizá de alguna Del orden escuela... estético, la Sí. belleza comienza a reemplazar un poco eso. Sí, La noción de que la belleza genera una revelación, un alumbramiento, Sí. incluso una belleza trágica, incluso Sí. una belleza nocturna, Nocturna, también qué lindo. Sí. ilumina. Sí, y yo creo que es verdad que la genera. Otra, mira, me acuerdo otra vez de Borges cuando dice que hay un momento en el que la llanura está por... hay un momento de la tarde en que la llanura parece que está por decir algo, pero no lo dice. O quizá lo dice incesantemente. Y en otro momento Borges habla en unas conferencias de que eso es lo que hace el placer estético, ¿no? El valor estético, que es... pareciera que está a punto de revelarte algo y cuando está en el umbral no lo hace. O quizá esa Lo misma... inasible. Sí. ¿No? Y pasa eso, me parece que hay algo del alumbramiento, de esa epifanía estética. Me acuerdo una vez en el subte de la línea B, allá en Buenos Aires, estaba leyendo por primera vez a Borges, no el primer cuento, pero era mi primer acercamiento, y me acuerdo un cuento que se llama ¿cómo es? Mira, se me fue el nombre, Las manchas del Dios, bueno, ahora se me fue. Sí, la del jaguar, que está Sí. que deambula en el... ¿Es las manchas o...? Sí. No se llama así, pero es algo del Dios. Sí. Algo del Dios. Y me acuerdo que estaba en el subte cuando... Es el brujo que descubre que tiene... Sí. Que descubre Sí. la escritura del Dios. Sí. La escritura del Dios. La creo que escritura se del Dios. Se Ahí llama, está. ¿no? Y que claro, que descubre que el universo está inscrito, codificado en las manchas de ese jaguar. Y él lo ve como un prisionero, ¿ves? Y yo cuando veo eso, empecé a llorar. Lloraba en el subte, recuerdo, de esa la única vez que lloré por una cuestión estética que me estaba llevando al orden precisamente de lo inasible, ¿viste? Y no se puede explicar. Hay un poco, y yo a Borges lo leí también, joven, sin ningún tipo de referencia. Me sumergí en esa literatura así porque me crucé con un libro, me gustó, y la verdad que entendía como muy... Linda eternos. imprudencia, igual. Sí, Las sí, mejores sí, sí. imprudencias que pudiste haber cometido. Y asistí a esto, y un poco lo que Borges me ha generado a mí, yo no sé si esa experiencia como lector después la pude volver a sostener con otros escritores. Me pasa a veces con la poesía. La Sí. poesía me lleva a esos lugares. He leído cosas de Sharon Oates, ahora últimamente una poeta norteamericana que me parece muy luminosa a la hora Sí, de plantear, sí. con unas muy buenas traducciones. De Inés Garland, gran traductora. Sí. Viste, Gog y Magog sacó una edición muy linda que tengo. Y me ha pasado con ella, y me ha pasado tal vez alguna vez con Olga Orozco, me ha pasado mucho con Bolaño, Sí. que la sensación es diferente a la de Borges. Con Borges a mí lo que me daba era un vértigo intelectual Sí. muy profundo que me generaba mucho goce. Mucho goce. Eso es eso. ¿Viste? Mucho goce. O sea, hay algo que me estremecía en esa idea, en la idea casi infinita del Dios, detrás del Dios, que la trama empieza, ¿no? La ruina circular, el que está soñando y al mismo tiempo es soñado. ¿Viste? Es una cosa, ¿viste? En realidad, si te pones a pensar, es casi un principio paranoico. Pero... Hay mucha paranoia en todo Borges. Está bueno ¿viste? para pensar eso. Está Sí. bueno, sobre todo emparentarlo con Dick. Sí. Que eso lo hacía Úrsula Le Guin. Decía que Dick era el Borges norteamericano. Ah, mira, nunca había escuchado esa. Y decía, bueno, tenemos a Dios, tenemos obsesión, tenemos paranoia, tenemos destino manifiesto, tenemos representación. Bueno, todo eso El también que está en Dick. delira, claro, el que delira ese destino alternativo, sí. Bueno, sí. Y eso, ahora, lo que me pasa con la poesía, cuando ocurre el hecho estético, me genera placer, pero no esos cimbronazos mentales así, que eran como orgasmos intelectuales que me pasaban, y solamente me había pasado cuando leía a Borges, supongo. Sí. No sé cómo será la experiencia de otros. Sí, a mí me ha pasado primero con Borges, y con Borges hay algo que yo creo que lo escuché decir a Alan Pauls, algo así, de que fue la primera vez que ingresó en un sistema literario, o sea, sentir que este tipo es un mundo literario, pero no Claro, solo un mundo... sí, una estructura que dialoga, digamos, donde Sí. te podés perder ahí adentro. Sí, y que tiene todo un sistema de referencias y de tradiciones que él reivindica ciertas tradiciones por sobre otras. O sea, ¿te das cuenta? Bueno, a mí me pasó también con Vladimir Nabokov.
algo muy parecido con Puig, bueno, con varias veces. Pero primero, y el más fuerte de todos, creo que es Borges. Después con el Quijote podría ser también un autor que también te lleva en la metaliteratura, allá en el 1500, ¿viste? Es una cosa que no se puede creer. El Quijote es infinito. Esta idea de que el Quijote en el segundo tomo es lector, o sea, es conocedor de las aventuras del primero y se cruza con los lectores, o sea, genera un bucle temporal que es el mismo de las Mil y una Noches, que es el que termina siendo, y Borges hace referencia, digamos, a esas dos en Magias Parciales del Quijote, que es uno de los artículos de Otras Inquisiciones, uno de los más lindos ensayos. Sí. Y todo ese libro es espectacular, sí. Otras Inquisiciones es maravilloso. Y también me acuerdo que en el primer tomo del Quijote, a un personaje, no recuerdo quién, le regalan un libro escrito por Miguel de Cervantes. Es re loco eso, ¿viste? Sí. Pero bueno, otro de los temas otras novelas que traje, que quizás no cumple con el camino del héroe, pues es interesante eso, porque el camino del héroe podría ser un esquema de la novela de iniciación, pero yo traje otro, y en realidad que te diría que lo estuve buscando en mi casa, ahora estoy en Ushuaia, entonces tuve que revisitar mi biblioteca de infancia, lo cual no es lo mismo que revisar mi biblioteca actual, que es la que está en Buenos Aires. De alguna manera tuve que buscar en mi memoria. Y encontré este libro de Silvia Plath, que se llama La Campana de Cristal, editado por Edasa. Bueno, que es el libro autobiográfico de la escritora, a quien hoy por hoy se la está leyendo mucho, hoy por hoy se está reivindicando la poesía confesional, y Silvia Plath fue una de las grandes poetas confesionales, junto a Adrienne Rich o Elizabeth Bishop. José Caperisto, la vez pasada, me hablaba de La Campana de Cristal y me contaba, yo no desconocía, las circunstancias de la muerte de Silvia Plath, que se quita la vida, pero deja el manuscrito de tal vez los mejores poemas de su generación, escritos arriba de la mesa, previo a cometer, que lo escribió 20 días antes, digamos, se agarró, se encerró, escribió y dijo, bueno, ya está, terminé con esto. Casi como si se hubiese vaciado, ¿no? Que es lo mismo que hizo David Foster Wallace con El Rey Pálido también. El tipo se ahorcó en su habitación y dejó al lado, bien prolijo, el toco, lo mismo que hizo Silvia Plath. Qué enorme cabeza la de Foster Wallace. Adoro las entrevistas. Impresionante. Adoro las entrevistas de él. Me parece que son inagotables. Y muy profundas, ¿viste? Nunca anda con la gilada. El tipo siempre va al hueso de las cosas. Y con un grado de lucidez y de sensibilidad gigantescos como interlocutor, era maravilloso de escuchar. Hace poquito Eterna Cadencia subió una nota de una entrevista inédita de él, que la subió hace más o menos una semana atrás, también muy linda. Sí. Donde él, en esa misma entrevista él dice algo que no puedo olvidar, que es que cuando uno es un joven, lee solo por placer lo que se le canta. Pero cuando vos tenés laburo, y él daba clases en una universidad, decía, vos lees, tenés la lectura del placer, que es la que decíamos la juvenil, pero que después la vas perdiendo cuando sos adulto. Cuando lees para dar clases, que es, bueno, leo para preparar una clase. Sí, claro, de formación. Sí, y la otra que es cuando lees porque te sirve para lo que vos estás escribiendo. No sé, estás escribiendo una novela epistolar y empezás a leer novelas epistolares, ¿no? Claro. Te pones a leer Boquitas Pintadas o a David Grossman, y él decía, vos te vas formando de esa manera que no es exactamente lo que te hubiese gustado, pero que también te da sus cositas. Y bueno, y te decía que esta novela es una de las grandes novelas autobiográficas. La vida de Silvia Plath es mítica, es casi un mito, porque bueno, ella nació en Massachusetts en 1920 y pico, 23 creo. Murió a los 30 años porque se suicidó. Y tal como vos decís, esta novela se publicó póstuma, se publicó una vez que ella ya había muerto. Y es la historia de cuando ella se gana un trabajo en una gran revista de Nueva York, ¿no? Ella vivía en las afueras, era como una chica de provincia, por así decirlo. Y se va a vivir hasta un tiempito en Estados Unidos con sus amigas y tiene esa iniciación. La iniciación que a mí me interesa mucho, que es la de aquel que se va a vivir, que va de un pueblo de provincia, de una ciudad pequeña, a la gran ciudad. Que, por supuesto, el joven se encuentra con todas las luces, con la noche, con los amigos, con los excesos, con los libros. Bueno, y eso es lo que le pasa a ella. Y lo que me interesa también, y esto lo dice en el principio, porque está bueno para pensar las estructuras de las novelas. Bueno, yo me estoy pensando un poco como escritor, ¿no? Cómo están hechas las cosas. La ingeniería, ¿viste? Claro. Y esto empieza así. Era un verano extraño, sofocante, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Gran inicio de novela. Sí, así empieza, y te da una pauta, que es que esta novela en realidad no es más que un verano.
te voy a contar un verano, ¿viste? En vez de decir te voy a contar la historia de mi vida, o que empieza con la muerte de no sé quién y que termina... O sea, como hay algo ahí de qué hitos elige uno cuando va a narrar. Y ella elige, te voy a contar este verano que es en el que mataron a los Rosenberg. Y bueno, pasan de todo, ¿no? Ella tuvo problemas de salud mental mucho tiempo, estuvo muy deprimida, fue sometida a procesos de electroshock, eso aparece en la novela. También hay algo extraordinario en la vida, yo digo porque por ahí el que nos está escuchando, o la que nos está escuchando, le interesa esto, está muy bueno. Ella tuvo una de las grandes parejas literarias, ¿viste? El tema de las parejas literarias. Sí, sí. Ella tuvo un gran amor, que fue Ted Hughes, un poeta británico, del quien también se puede decir que su gran amor fue Sylvia Plath. Grandes poetas enormes, desquiciadamente buenos, los dos, y muy distintos en sus estéticas. Y bueno, vivieron en Inglaterra, después se fueron de vuelta a Estados Unidos, tuvieron hijos. Y a los 30 años, Sylvia Plath, estuve leyendo una biografía de ella hace un mes o 2 meses de casualidad, de pura casualidad te digo, porque no la traje por eso. Ella, bueno, decide poner fin a su vida sin decirle a nadie, los hijos estaban en el piso de arriba. Ella, bueno, se mete la cabeza dentro de un horno, vamos a decirlo así. Y así se muere. Una locura. Y eso contribuyó al mito, lo cual no es tan bueno. Porque a veces cuando uno tiene esas muertes tan enloquecidas, como la de Hendrix o como cualquier, o Amy Winehouse, en fin, es que la muerte termina por llevarse todo lo que esa persona parece que es. Todos hablamos de cómo murió y no de la obra, que es desquiciada. Es desquiciada, ¿no? Es muy, muy buena. Pero bueno, lo quería mencionar porque quizás no cumple con el patrón del camino del héroe. Y es una novela también del siglo XX. También está bueno pensar que muchas novelas de iniciación son anteriores. Quizás y son siempre, creo que me parece que los antecedentes vienen del Renacimiento, porque las novelas de iniciación tienen como sus precursores las novelas picarescas, sí, ¿no? Sí. El Lazarillo de Tormes, tal vez incluso el propio Quijote. El propio Quijote que tiene estas características. Y después ya aparecen los alemanes, podemos pensar en el Werther de Goethe, ¿no? Sí, Que sí. serían como las primeras, el romanticismo alemán y el romanticismo inglés también ponen la cuchara un poquito ahí. Ya después, siglo XIX, aparece Dickens, ¿no? Con una estructura más de folletín, más característica, aparece Walcott con Mujercitas, ¿no? Y demás. Más popular también, Claro. una lectura mucho más legible por ahí para los que no son especialistas. Claro, menos académica, Sí, ¿no? sí. Y después, ya en el siglo XX, aparecen grandes escritores escribiendo grandes obras de iniciación, ya pervirtiendo un poco Eso, sí. y modificando las estructuras clásicas para sacarle la potencialidad. Pensemos, no sé, en El juguete rabioso, ¿no? El juguete es una rabioso. gran novela de iniciación de Arlt. Sí, sí. Bueno, ¿qué me decís del juguete rabioso? Porque vos me hablaste ayer, el otro día en la feria estábamos hablando, y me mencionaste el juguete rabioso, y después nos separamos, cada uno se fue por su parte, y yo me quedé, dije, bueno, yo quiero escuchar sobre el juguete rabioso. Así que, contame, ¿cómo es la cuestión? Y no sé, mira, con el juguete rabioso, yo no me acuerdo quién era, creo que era Piglia, el que mencionaba esta idea de que al mismo tiempo que Art escribía el juguete rabioso, Wiraldes estaba escribiendo Don Segundo Sombra. Y Art era secretario. Entonces lo que hicieron fue hacerse como curadurías de esas dos obras, que son dos obras de iniciación, pero completamente diferentes unas de otras, ¿no? El juguete rabioso es gauchesca, pampeana, mitológica, lejana. Decimonónica, ¿viste? o sea, no es del siglo XIX, pero retoma ese imaginario. Completamente del siglo XIX, digamos, ¿no? Y Art escribiendo como un poseso y vislumbrando la escritura del siglo XX, de aquello que se venía, y de cómo esas dos literaturas estaban de alguna manera mixturadas en la experiencia común, pero no tanto en las estéticas. Sí, ¿no? nada que ver. Nada que ver entre una y otra. Y yo creo que Art de alguna manera fue... al igual que un poco la figura de Dick, si querés, tuvo el nervio sensible para notar aquello que se venía. Los Siete Locos, los Lanzallamas y el Juguete Rabioso no estaban hablando de 1930. No estaban hablando, era una visión futurista de aquello que venía pasando la curva. En ese sentido, Art es súper preclaro y es muy interesante poder leerlo como un tipo que tuvo la sensibilidad de la calle, del nervio urbano, para contar ese país que se veía entre líneas y que de alguna manera prefiguraba los golpes de Estado, las desapariciones, los bombardeos. El fascismo mismo. El propio fascismo, ¿no? Y que de alguna manera también
vislumbraba, sin decirlo y sin nombrarlo, la llegada del peronismo. Porque de alguna manera Arndt, Sí. en esa queja y en esa denuncia, de alguna manera prevé la llegada de ese movimiento que iba a terminar reivindicando a trabajadores y demás, ¿no? Y ese cimbronazo que iba a generar. Ese sujeto social que el peronismo sabe identificar es el que vio Arndt. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Viste? Ese nuevo actor social, ¿viste? Que es el trabajador, el laburante. El laburante. Hijos de inmigrantes, tipos, ¿viste? Al que Arndt le dedicó las aguas fuertes, los cuentos Sí. y los protagonistas sobre esa angustia existencial que ese propio trabajador ya estaba alienado por los métodos de trabajo y por eso también necesitaba Sí. la llegada de un movimiento social que de alguna manera lo reivindicara. Claro, y que visibilizara lo que ya estaba ahí. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar con eso. Viste que a veces uno vuelve a ciertos pasajes de ciertas novelas todo el tiempo, o a menos me pasa, con Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Sobre todo el principio, que es cuando Ardozain, se había robado unas cositas, unas monedas, se había robado una plata no muy grande de su empresa en la que él trabajaba, y lo encuentran y lo despiden. El tipo vuelve a su casa humillado y discute con la esposa resulta que estaba con un amante y el amante no se va de la casa y el tipo no lo puede echar porque el amante lo va a cagar a trompadas a él. Y es una humillación, ¿viste? Y yo siento que Arlt es el tipo que supo entender la humillación. La humillación y hasta dónde te puede llevar eso, ¿no? Porque después aparece la idea de la conspiración, de la sociedad secreta, de la rosa de cobre, qué sé yo, pero que surge de un sujeto completamente anónimo, completamente humillado. Me parece que El sistema lo humilla, Sí, genera sí. ese sujeto que convive con la humillación como principio. Y es una humillación de características casi metafísicas, sí, es metafísico en realidad. Sí, ¿no? sí, tal cual. porque es sobre la condición humana. Yo creo que eso viene también un poco de lecturas como muy inteligentes de Arlt, de haber leído a Dostoyevsky, de haber leído a los rusos. Gran lector de los rusos. Gran, ¿viste? De las malas traducciones. De las malas traducciones. Sí, sí, Entonces sí. hay un juego ahí súper interesante de intertextualidad fallida, pero que termina generando un nuevo tipo de literatura. Sí. El universo Arlt también está formado por esas palabras que él buscaba en el diccionario, como... Mira, siempre me acuerdo de una polémica que es de la época de Castillo, de Abelardo, que él siempre contaba, lo contaba en entrevistas y también en la mesa, en el taller, que es que en los 60 todavía no estaba reivindicado Arlt. Es decir, en los 60 recién se lo empieza a reivindicar, uno de los cuales fue Piglia, que vos bien mencionás, pero en ese momento no se daba tanta bola. Estaba esto de Borges, que era el gran capo, pero como después empiezan a aparecer los escritores más comprometidos con la izquierda, querían dejar atrás a Borges, porque era de ultraderecha. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y meten a Arlt. Claro. O sea... Como antecedente. Sí, y se generan las condiciones políticas y sociales para empezar a leer a Arlt y leerlo bien. Uno de los que lo hace es Piglia y otro es el propio Abelardo, en cuya literatura también se ven los rastros de Arlt. Y él decía algo que tiene un ensayo en el que se defiende, no se defiende él, sino que habla sobre aquellos que dicen, o que decían, que Arlt escribía mal. Que, bueno, no dominaba el arte de la composición, Ajá, ¿viste? De las proporciones. Y no era Flaubert. El loco dictaba. Sí, Básicamente. el tipo estaba en el diario Crítica escribiendo policiales, los otros, mira, que laburaba, pero ese hacía su trabajo también. Bueno, y él, y lo que Castillo dice es, está bien, el tipo no dominaba el arte de la composición, no era Flaubert, no era Tolstoy, pero es el que más palabras tiene. Por ejemplo, algo así como que en toda la obra de Arlt hay 60.000 palabras distintas en español y la mayoría de escritores domina, no sé, 10.000, ponele. Porque él usaba mucho el diccionario, por palabras como muladar, Claro. ¿no? Esas palabras que sacó, como decís vos, de las traducciones. Entonces hay algo de que a él lo acusaban de ignorante, pero yo creo que en esa brutalidad, o más que brutalidad, en esa urgencia que él tenía, me parece que está lo más rico de él, ese universo de él, está hecho, como te decía, por palabras, que son palabras que provienen de la inmigración, que provienen de las malas traducciones, de lo que se escucha en la casa, hijos de españoles, de italianos, de todas partes. Y esa mixtura, ¿no? Es la que constituye, creo yo, el universo de Arlt. Y además que tenía que ver con esto, que tiene que ver con la inmediatez, el no poderse detener a pensar. Entonces, esta cosa de que el futuro será nuestro, a fuerza de trabajo, y que los eunucos bufen, termina poniendo él en la defensa que hace de su propia obra, en el prólogo de los lanzallamas, que es maravilloso. Uno de los grandes prólogos. Grandes Estaría prólogos. para hacer una vez un programa de los grandes prólogos de la historia de la literatura, entre los cuales, sin duda, incluiríamos el prólogo de los lanzallamas.
donde dice, ¿no? Que donde habla esta idea del cross a la mandíbula, ¿viste? Esa idea de la que... De la literatura como que un lo que cross a la escribimos mandíbula. tenga la violencia de un cross a la mandíbula, ¿no? Y escribir al lado de las bobinas, esa idea como de escribir, no, o sea, hay una filosofía de la escritura que no es ya el escritor en su torre de marfil, podríamos pensar en Borges. En Borges, obvio, propio incluso, Guiraldes. ¿no? No, él dice escribir acá, en el aquí, en el ahora, en el laburo, robándole tiempo a la oficina, con los quilombos de la casa, de la calle, ¿viste? Con todo ese ruido, ese sonido de esa furia, diría Faulkner, Claro. ¿no? Y que esa sea la materia de la literatura. Me parece extraordinaria la estética de arte, en todo ese sentido. Y iba a ser la estética que después iba a terminar triunfando. Porque si uno mira, digamos, la historia del siglo XX, el empoderamiento, digamos, y la caída de las... el empoderamiento de las literaturas populares y las caídas de las académicas todavía sigue estando en boga. Sí. ¿Viste? Hoy cuando pensamos en escribir, vas a un taller literario y quizás esa escritura tenga más que ver con la urgencia y lo genuino de Art y no con la elaboración súper sofisticada de Borges. Claro. ¿No? Y aparte yo creo, y esto, mira, no lo había pensado antes, pero que Art tiene una descendencia bastante clara en escritores y en escritoras en Argentina y en Río de la Plata en general. Y en Borges no es tan fácil No, encontrar. pero lo que pasa que un poco lo que les terminas pasando, digamos, al canon de Bloom, es que son reproducibles. O sea, no puedes escribir ni como Borges, ni como Kafka, ni como Faulkner, ni como Joyce, ni como Proust. No. Son imposibles, son estéticas en sí mismas que son reproducibles. Y se terminan en sí mismas, se Sí, cierran sí, son, solas. Son Sí. universos cerrados, universos herméticos, que no pueden dialogar con otros. No, No o pueden. sea, ellos dialogan hacia atrás, ¿no? Claro. Por supuesto que toman muy inteligentemente distintas tradiciones, pero no es fértil la descendencia, salvo algún caso muy puntual, pero no es lo habitual. No, Y Art ni pedo. sí, Art es alguien, o Quiroga, qué sé yo, Horacio Quiroga, Ujú. pienso, son escritores que de algún modo u otro hacen, todos pasamos por ahí alguna vez cuando escribimos. Me parece muy, muy bueno eso, de la idea de la fertilidad, la descendencia, hasta dónde te puede llevar una Y escritura. no, siempre es interesante de poder pensar en términos de escuelas y de legados, ¿no? Porque también vos ves ahí algo de esa propia literatura, Sí. ¿no? Porque eso también es un accionar, eso también es una intencionalidad. ¿Vas a dejar vástagos sobre aquello que Eso, escribís se o puede hacer algo no? sobre esto, claro. Más allá de la... Me acuerdo de Borges que siempre se quejaba de la historia de la literatura, ¿no? Como Herbert Quain, de ese cuento de historia de Herbert Quain que dice, no pertenezco a la literatura, sino a la mera historia de la literatura, ¿no? Como diciendo, lo que dicen las enciclopedias y los artículos no es realmente... Nosotros estamos hablando de otra cosa, ¿no? De cómo un escritor se mete dentro de lo que uno hace y cómo uno piensa la literatura en función de la estética de aquel que tanto admiraba, Por ¿no? supuesto. Me parece espectacular. Está muy bien, estamos llegando al final. Ya esta época se nos ha pasado volando. Se pasó volando. Podemos seguir charlando. Esta era la introducción. ¿Cómo puede ser? No hablamos del Guardián entre el Centeno, que es la gran novela de iniciación del siglo XX. Gran novela de iniciación. Mi experiencia con El Guardián del Centeno, porque la leí de grande. Ah, La leí, ya gran- tenía 25 años y no sentí que dialogaba demasiado conmigo. Mira, eso Bueno. me parece que despierta una interrogante, que es, ¿las novelas de iniciación pueden ser leídas después y aprovechadas y exprimidas después que uno pasó la etapa de iniciación en su vida? No sé, es válido. Yo de todas maneras, por ejemplo, no sé, uno puede leerlo en código, porque recién hablamos hace un ratito antes de entrar del Frankenstein como novela de iniciación y el monstruo Sí. como un proceso de apropiación, digamos, de infante que se va formando trágicamente. Muy ¿no? trágicamente. Muy trágicamente. Sí. Sobre todo el monstruo, ¿no? Porque Frankenstein es adulto mientras Sí. transcurre toda la novela, ¿no? ¿Sabes que está bueno? Que nunca lo había pensado a eso, porque, claro, la novela está contada desde el punto de vista de Víctor Frankenstein. Claro. Y el monstruo es como el otro, ¿no? Ujú. Es esa cosa abominable, ominosa, asesina, en algún sentido. Bueno, en algún no, asesina. Y claro, y vos lo ves como dando vuelta, Hay una idea y además hay una idea de Rousseau. de especular. Y además, Sí. viste, sobre el final también está la idea de Rousseau de que el monstruo es eminentemente bueno Es hasta bueno. hasta que la sociedad lo pervierte. Sí. Que es el axioma de Rousseau a la hora de pensar el hombre moderno. Sí, es verdad, uno lo puede pensar y aparte es contemporáneo a esas filosofías, la de Locke, la de Rousseau, sobre si el hombre es bueno por naturaleza o es malo. Y aparece, me parece espectacular, Frankenstein para de alguna manera reflexionar sobre esto, pero sin el lenguaje de la filosofía, sino el de la ficción y de la literatura, Claro. que a veces te lleva aún más lejos.
¿no? ¿Te acordás en Frankenstein esa escena en la que el Frankenstein cuenta que él estaba observando una granja, una familia, y él les achaba la leña, les iba a cortar leña cuando ellos no lo veían, porque él se sentía parte de esa familia, pero esa familia, si lo hubiese visto, lo habría tratado como un monstruo, porque Claro. es lo que era, al menos físicamente, pero no por dentro. Entonces un día había un tipo que era ciego en esa familia, y él dice, bueno, yo me voy a presentar con ellos, pero me voy a presentar solo cuando se hayan ido todos y solo esté el ciego, el viejo, anciano, ciego, de tal modo que él no me pueda juzgar por mi apariencia. Y él va a ese establo un día cuando está el anciano solo, se le presenta y empiezan a hablar. Y el anciano no lo juzga, dice, bueno, me parece raro lo que me estás diciendo, pero entiendo que es verdad, la sociedad juzga las apariencias, que es un diálogo lindo. Y de repente viene el resto de la familia que lo ve a esa bestia gigante que medía como 2 o 3 metros, no sé cuánto, y lo sacan pero recontra carpiendo. Y el viejo, como quiere a su familia, se pone al lado de su familia y es tan triste. Es Y es terrible. lo que vos me estás diciendo, porque él los había salvado, esa familia era pobre, no le alcanzaba el dinero y él les iba a cortar leña todas las mañanas y les dejaba lleno no sé cómo se llama, el depósito de leña. Era bueno, ¿entendés? Pero las circunstancias lo llevaron a las Otra más cosa. Claro. terroríficas atrocidades. Pero me gusta esa lectura, ¿no? Pensando en él como alguien, como en ese coming of age, que también se le llama en la novela de iniciación, ¿no? Es ese ser humano que de alguna manera fue aprendiendo cosas de la vida, y no en el buen sentido de la palabra. Porque lo que se aprende de la vida creo que nunca es precisamente algo bueno. No. Aprendés a los golpes. Sí. ¿No? Sí, siempre es vivir es pasar por traumas, básicamente. Sí, y cómo uno reacciona a esos Es ir traumas. rebotando sobre golpes que te van dando, ¿no? ¿Viste? Es un poco ahí. Y como para cerrar, hablaste de anime. Si hay anime que has visto y que tiene el proceso de iniciación de un personaje, Naruto es uno de ellos. Sí, yo creo que es el gran camino del héroe, ¿no? Yo lo vi hace mucho. Yo tenía 15 años. Se pasaban en pendrives, me acuerdo. Y una vez, en el colegio donde doy clases, alguien dijo alguna vez que me gustaba. Y bueno, alguna vez me gustó, lo vi hace 1000 años. No me acuerdo nada. ¿Vos qué recordás de Naruto? Y yo recuerdo un poco la historia. Mi hija es muy fanática, pasó por su periodo de fan de Naruto, así que lo tengo revisitado. Claro, tenés la fortuna de poder revisitar cosas con mis sí, hijos, claro. Quizás de otra manera, Sí, pero sí. está bueno. No, por supuesto. Y tiene estructura, por supuesto, de proceso de iniciación. Él termina como Hokage de la aldea. O sea, él termina transformándose, digamos, en el líder de esa aldea por medio de un proceso, un personaje muy tonto en un primer momento. Sí, era un poco. Vi los primeros capítulos de vuelta, claro. vi varios capítulos, sí. Tiene todas estas características y por medio de un proceso de maduración a golpes y a traumas, termina transformándose en el último Hokage de su aldea. Después va a tener una continuación con su hijo y demás. Pero quería también dejar en claro esto, porque nosotros con José volvemos mucho acerca de esto, sobre de que la literatura es el libro, es la palabra escrita, pero también tiene otros formatos. Sí, no está ¿Viste? solamente limitada. A este formato. Si tu pibe está leyendo Naruto, está leyendo literatura dibujada, Cómics, está superhéroes, bueno. hay de todo. Consuman cualquier tipo lo más variado. de literatura que siempre van a encontrar un formato literario que les va a permitir de alguna manera hacer este tipo de análisis. O sea, uno puede pensar en La Campana de Cristal, pero también puede pensar en Naruto. No es en desmedro de apoyen a sus niños mientras leen anime o historieta. Sí, no hay que hacer esa diferencia entre lo alto y lo bajo, me parece. Bueno, ¿puedo recomendar una cosa antes Por supuesto. de partir? Dale. Que yo había notado que es La Montaña Mágica. Un novelón si Los Detectives Salvajes es desquiciado, La Montaña Mágica es doblemente desquiciado. Es una novela de Thomas Mann, un escritor alemán, que te voy a decir por qué. Es la historia de Hans Castorp, que es un joven de 20 años, que va a visitar a un primo en los Alpes suizos, ¿no? A un sanatorio que queda en lo alto de los Alpes suizos. Y lo va a visitar, y bueno, es una novela sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque Hans Castorp supuestamente va 2 semanas a visitar, pero después le encuentran una cosita, no, que le vamos a hacer un examen, y se queda 2 semanas más, y 2 meses, y se queda un tiempo larguísimo. Pero ahí conoce a 2 sujetos, 2 maestros, uno se llama Settembrini, y el otro se llama Nafta. Y los dos son eruditos, pero esa erudición, viste, europea, ultra burguesa, que no se puede creer. Sí. Bueno, y Settembrini representa el progreso de Europa, el optimismo de la técnica, de la tecnología. Por supuesto que estos son desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Representa esa idea de la Europa que se la creía. Y Nafta representa la nostalgia por el medioevo, por la Iglesia Católica. Él era jesuita, judío, pero convertido a católico y era jesuita. Y ellos dos se disputaban las ideas del propio Hans Castorp. Castorp decía, ¿a quién debo seguir? ¿A él
o a él? ¿El progreso y la burguesía y O la la revolución tradición, francesa claro. o la tradición de la iglesia y lo sagrado, ¿no? Bueno, y a mí me parecía interesante también y me marcó mucho esta idea de la iniciación intelectual, es decir, que a veces no solo tiene que ver con el cuerpo y con el amor La aventura. y la aventura, sino también con las ideas de hacia dónde te estás despertando, hacia acá, hacia allá, hacia el otro lado, cuáles son tus maestros. Elegir tu maestro es también de alguna manera iniciarte. Por completo. Bueno, así que Thomas Mann, Thomas Mann, La La montaña mágica. Bueno, hemos nombrado... Paralela a los infinidad. 20 años, no antes. No antes, Ni después. ok. Sí. Espero que hayan tomado nota. Hablamos de un montón de autores, un montón de libros. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Lo mismo conmigo, hoy solo. José estuvo acá de algún modo. Espiritualmente siempre está presente, José. Le volvemos a mandar un abrazo grande. Gracias a Gonzalo Zamora, que nos opera y nos edita en Group FM. Voy a decir las redes. Pasen por groupfm.com.ar. Es la página de la radio. Está llena de contenidos. Hay notas. Hay más podcasts. Hay beneficios si te asociás con locales adheridos. No dejen de pasar, síganla también a través de Group FM OK en todas las redes sociales. Estuvimos viendo con Gonza hace poquito en el relevamiento de datos con respecto a bibliófilos en diferentes plataformas de podcast y nos dimos cuenta de que en iVoox tenemos escuchas de España, México, Colombia y también en Argentina, así que les queremos mandar un abrazo grande. La verdad fue una grata sorpresa saber que nos escuchan en otras latitudes, más allá de... Hermoso. Está muy bien, así que quiero mandarles un abrazo grande a todos ellos, lectores y... pues seguras son lectores, ¿no? Y escuchas que tenemos en otras partes del mundo. También estamos en Spotify y también estamos en YouTube. Sigan a Group FM OK en YouTube. Ese es el canal donde van a poder ver estos videos. Compartan, pongan like, escríbanos. Nos encanta dialogar con ustedes. Recomiéndenos libros. Díganos qué tal les pareció el episodio. Y nos volvemos a ver en la próxima entrega de Bibliófilos. Group FM. Encontranos en groupfm.com.ar y en nuestra app. Group FM, rítmicamente expansiva.